Hola historiantes, aquí estoy otra vez para retomar los vídeos sobre la historia y en este caso la historia de cuarto de la ESO, y vamos a explicar un poco todos los acontecimientos que se dieron a lo largo del siglo XVIII, que cambiaron, que transformaron la Europa y todo aquello que consideramos como el mundo contemporáneo. A lo largo de todo este tema vamos a ver la Revolución Francesa, cómo se acaba con el antiguo régimen, el régimen de Napoleón Bonaparte y todos los intentos posteriores, por un lado, para acabar con los cambios de la Revolución Francesa, que es el Congreso de Viena, y por otro lado, todos los cambios que se dan en la Europa continental en los años 20, 30 y 48, ligado a aquello que denominamos las revoluciones liberales, de esos años que acabo de citar, y las revoluciones o los movimientos nacionalistas, centrándonos especialmente en dos, que serán, por un lado, Italia y por otro lado, Alemania. Ese va a ser el compendio de los temas que vamos a analizar a lo largo de los siguientes vídeos. Vamos a empezar por la Revolución Francesa, pero antes de meternos en faena y empezar a explicar lo típico de causas, desarrollo y consecuencias, sería interesante resolver una cuestión fundamental, que es ¿qué entendemos por una revolución? Cuando hablamos de revolución, hablamos generalmente de un cambio violento y radical de las instituciones políticas de una sociedad. También solemos decirlo como un cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de esa sociedad. Es evidente que en este caso nosotros nos vamos a quedar con el cambio de la sociedad, y de ahí la importancia de la Revolución Francesa. Es el momento de cambio de la edad moderna a la edad contemporánea. Supone el fin de aquello que hemos denominado como el antiguo régimen. Y a partir de ahora se sientan las bases de un Estado liberal basado en unos derechos individuales y unas libertades que hasta entonces no se conocían. Es cierto que tenemos algunos antecedentes, que sería Inglaterra y Estados Unidos, pero no de manera generalizada en toda Europa, y será lo que posteriormente se dará en esas revoluciones del siglo XIX. Como digo, el primer elemento que vamos a analizar es la Revolución Francesa, y como casi siempre en historia, nos adentramos en las causas. Cuando hablamos de las causas de la Revolución Francesa solemos agruparlas en cuatro grandes grupos, en cuatro aspectos que son los que van a llevarnos a ese estallido revolucionario de 1789. La primera gran causa son las causas de carácter político. Recordamos que estamos en una monarquía absoluta, una monarquía en la cual el derecho de gobernar por el monarca es un derecho divino, no existe una soberanía nacional, hay cierta presencia en las cortes de la nobleza y del clero, pero la burguesía, un grupo económico que está creciendo de forma muy importante y que no tiene derechos, plantea un cambio en ese poder y limitar esos poderes de la monarquía. Es allí donde entenderemos las peticiones de ese grupo social que, como decimos, exigía esa división de poderes y un cambio distinto a la hora de tomar las decisiones. El segundo elemento sería la causa social, sobre todo encontrada en la anacrónica estructura de la sociedad en sí misma, que generaba un descontento entre aquellas clases sociales que tenían que trabajar, que serían los no privilegiados, fundamentalmente campesinos, pero también la burguesía, para esas minorías, nobleza y clero, que gozaban de esos privilegios. Es cierto que en Francia existían los cuadernos de quejas, en las cuales cada estamento podía provocar o podía convocar o expresar sus quejas, pero también es cierto que acababan casi siempre en papel mojado. Para la burguesía, la revolución significaba el ascenso social y económico y el fin de esas rigideces estamentales que limitaban ese desarrollo político y pues les permitiría conseguir una serie de derechos. Es allí donde vamos a cuadrar un factor fundamental que hemos visto en los temas anteriores, que serían las ideas de la Ilustración. Es el factor intelectual una causa fundamental para entender cualquier cambio social, y este no va a ser diferente. Estos ilustrados plantean una crítica constante al sistema y plantean una oposición a esos estamentos privilegiados y también al sistema que hemos analizado antes de la monarquía absoluta. Por eso será ese factor determinante en el cambio del proceso revolucionario. Pero por último, la causa que generalmente se ha tomado como causa única, pero ya hemos dicho que no sería la única, serían las causas de carácter económico. Existe un empobrecimiento de la sociedad francesa, sobre todo por parte de los campesinos y los artesanos, que se empieza a agudizar en esa década de 1780 en adelante, y al final esas crisis de subsistencia del campo se convierten en rebeliones. La sociedad
se va polarizando de forma muy evidente entre unas pocas familias muy ricas, nobleza y burguesía, y una gran masa de pobres que tiene que hacer frente a la subida de los precios. La presión jurídica y económica sobre los campesinos era ya insoportable. Se ven obligados no solo a trabajar gratuitamente para el señor, sino también a pagar los diezmos y la talla. La talla es un impuesto que no paga el nobleza y clero, que es para el Estado. Mientras tanto, el Estado francés solo hace que gastar y gastar en las distintas guerras en las que está incluida, especialmente podríamos decir ahora la Guerra de Independencia Americana, y esos gastos son siempre superiores a los ingresos, lo que va produciendo un endeudamiento permanente, que agudiza una crisis financiera que ya era notable en Francia. Cuando el Estado, para paliar esos problemas financieros, apela a la nobleza y al clero para que renuncien a parte de sus privilegios, los estamentos acabarán negando. Y eso será lo que genere una reacción popular que se considera uno de los puntos de arranque de la Revolución Francesa. Ahí lo entroncaremos con la llamada fase previa, que son los Estados Generales de 1789.